por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. En este video lo que vamos a hacer es analizar a una sentencia, la conocida como Campo Algodonero, es decir, el caso González y otras versus México, una sentencia emblemática, una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes pueden revisar esta sentencia, es una sentencia bastante larga y el objetivo de este video es resaltar los aspectos más importantes o lo que a mi consideración son los aspectos más importantes de esta sentencia. Esta sentencia tiene más de 10 años de haber sido emitida por parte de este Tribunal Internacional, fue precisamente publicada en una fecha emblemática o en el marco de una fecha emblemática, que es precisamente el 25 de noviembre, pero la fecha de publicación es del 26 de noviembre del año 2009. Esta sentencia es producto de 9 años de lucha encabezada principalmente por las familias de Esmeralda, de Claudia y de Laura Berenice, las 3 niñas, las 3 jóvenes asesinadas precisamente en Ciudad Juárez y cuyo caso motivó esta sentencia que, insisto, es considerada una sentencia emblemática. En este video vamos a responder principalmente 3 preguntas. La primera, ¿de qué ha servido esta sentencia? La segunda es, ¿por qué después de más de 10 años de haber sido publicada, por qué la seguimos invocando? Y un tercer aspecto, vamos a resaltar cuáles han sido los principales estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos que hasta la fecha seguimos refiriéndonos. Primero me gustaría leerles una frase de la que fuera la presidenta del Tribunal Interamericano, la jueza Cecilia Medina, y que básicamente fue ella quien coordinó los trabajos precisamente para la redacción de esta resolución. Ella, cuando se le preguntó por qué era tan importante, por qué resultaba tan relevante la sentencia Campo Algodonero, ella dijo: Campo Algodonero aplicó a las mujeres los derechos humanos que estaban disponibles desde siempre para todas las personas. Esa es la gracia de la sentencia. Teníamos derechos que no habían sido aplicados. Campo Algodonero, además de otras sentencias de la Corte Interamericana que fueron sumándose, porque recordemos, Campo Algodonero fue realmente la primera sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones graves, por violaciones sistemáticas cometidas en nuestro territorio. La sentencia Campo Algodonero es la primera sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por diversas violaciones a la integridad, a la libertad, a la vida, al debido proceso de un grupo de víctimas. Es la primera sentencia también que se emite a nivel interamericano por violaciones directas, por responsabilidad directa a un Estado por la vulneración de la Convención Belém do Pará, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 3 aspectos importantes que hay que resaltar de esta sentencia. El primero, que Campo Algodonero, al igual que las sentencias de Inés Fernández, Valentina Rosendo, Mujeres de Atenco, va a recordarle al Estado mexicano que la violencia contra las mujeres es un asunto de Estado, que la violencia contra las mujeres está reconocida y está prohibida por diferentes instrumentos internacionales, no solo por la Convención Belém do Pará, sino también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También va a señalar que esa violencia que fue identificada en el caso de Ciudad Juárez, me refiero en específico, esa violencia que sufrieron Claudia, Laura y Esmeralda, no son en realidad casos aislados, esporádicos o episodios de violencia, sino que se trata de una situación estructural basada precisamente en el género y en una cultura de discriminación en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. A partir de esta afirmación, precisamente la Corte Interamericana identifica que lo sufrido por estas 3 víctimas en realidad respondía a una situación, a un patrón ya documentado, identificado en Ciudad Juárez. Aquí es importante precisar
que lo ocurrido, lo documentado en Ciudad Juárez desde el año 1993 y después de esta afirmación que hace la Corte Interamericana, sabemos que no es un asunto endémico de aquella localidad en el estado de Chihuahua, sino de que está presente básicamente en todo el país, en toda América Latina y en el mundo. Por eso, esta sentencia, de acuerdo al Parlamento Europeo, en el año 2010, fue considerada una especie como de hoja de ruta. Fue considerada cada uno de sus resolutivos, señaló el Parlamento Europeo, tendrían que ser adoptados por los países, no solamente latinoamericanos, sino también por los países europeos, precisamente para investigar, para prevenir, para sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas. Porque en eso hay que ser claras. Campo Algodonero, si bien es una sentencia que está basada en 3 feminicidios, en realidad las directrices establecidas en Campo Algodonero no se refieren únicamente a feminicidios, sino que en realidad son directrices que se plantean sobre una serie de estándares aplicables para los casos de violencia contra las mujeres y las niñas. Campo Algodonero ha significado para nuestro país un paso fundamental en la transformación no solo de la política pública, sino de nuestro marco jurídico. Campo Algodonero dio pauta básicamente para que en nuestro país se tipificara el delito de feminicidio, algo en lo que se insiste a partir de Campo Algodonero es justamente esta frase de George Steiner: lo que no se nombra no existe. Es importante nombrar los asesinatos de mujeres, caracterizarlos. Por eso podemos decir que en Campo Algodonero se reconoce por parte de este Tribunal Internacional que los asesinatos cometidos en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres son conocidos como femicidios o feminicidios. A partir de esta afirmación, la Corte Interamericana va a establecer una serie de obligaciones que tienen los estados frente a este tipo de crímenes. Obligaciones en materia de prevención, en materia de investigación y, por supuesto, en materia de atención a las víctimas. De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para identificar cuando estamos frente al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, porque hay que ser claros, hay que distinguir qué tipo de violencia se sufre por lo que se es, en este caso por el hecho de ser mujer, y violencia que se puede sufrir, digamos, simplemente por estar a veces en el lugar y en las condiciones menos seguras. En el caso, por ejemplo, del asesinato que se puede dar de una mujer en un robo de banco. Entran un grupo de asaltantes, disparan contra todas las personas que estaban ahí, entre las que se incluyen mujeres. En este caso, pues no estamos hablando de un feminicidio, estamos hablando en todo caso jurídicamente de un homicidio. ¿Cuándo estamos frente a un feminicidio? La Corte Interamericana en Campo Algodonero va estableciendo precisamente cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder identificar que ese crimen se ha cometido por el hecho de ser mujeres. ¿Cuáles son justamente el contexto en el que se presenta? Recordemos que a lo largo también de este curso hemos analizado y hemos señalado la importancia del contexto. El contexto en lo general, es decir, las condiciones que influyen, las circunstancias, los elementos que influyen en la condición de subordinación de las mujeres como grupo social en general, pero también el contexto en lo particular de esa víctima, sus relaciones familiares, sus relaciones en general personales, sus relaciones laborales, sus condiciones económicas. A eso nos referimos con el contexto individual, pero también la vulnerabilidades que presentaban. Si esas mujeres o esa mujer, además de ser mujer, presenta otras condiciones que la colocan en una mayor condición o situación de violencia. Por ejemplo, el ser indígena, el ser niña, el contar o el tener una condición de discapacidad, por mencionar algunos ejemplos. Y además, el tipo de violencia que sufrieron, y en el caso mexicano también habrá que tomar en cuenta
el tipo de relación que presentaba, en caso de que esté identificado, el tipo de relación que tenía con la persona que la privó de la vida. Esos son algunos elementos que podemos retomar precisamente de la sentencia de Campo Algodonero. ¿Por qué es una sentencia tan importante? Al inicio les mencionaba que esta es la primera sentencia que emite este tribunal internacional, me refiero a la Corte Interamericana, por violaciones directas a la Convención Belém do Pará. Esto no significa que en otras ocasiones la Corte Interamericana no haya tenido oportunidad de referirse a violaciones cometidas en contra de mujeres. De hecho, hay otras sentencias donde, por ejemplo, el caso penal de Castro y Castro contra el Estado peruano, donde la Corte identificó cierta violencia o un tipo de violencia específica que era dirigida en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. En este caso fue un asunto donde hubo violencia sexual. Sin embargo, en esta sentencia, la Corte no determinó violaciones directas a la Convención Belém do Pará, sino que la utilizó como un instrumento para darle contenido a las obligaciones que están contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero además, en esta sentencia, en materia de reparaciones, mencionó únicamente que para los casos donde las mujeres hayan sido víctimas de violencia sexual, se fijó un monto distinto en términos económicos. La Corte no se pronunció sobre algún tipo de reparaciones específicas o no incorporó la metodología de la perspectiva de género en la sentencia, me refiero a la sentencia de Castro y Castro, ni tampoco lo hizo para identificar o determinar la reparación del daño. Únicamente hizo una distinción en términos económicos. Entonces, Campo Algodonero va a ser esta primera sentencia donde la Corte Interamericana va a incorporar la perspectiva de género, no solo en el análisis de los hechos, no solo en la determinación del derecho. Por eso va a ser la primera sentencia donde establece violaciones directas a la Convención Belém do Pará, sino también como consecuencia incorporó la perspectiva de género y estableció una serie de medidas de reparación, incorporó las reparaciones que se tenían que determinar precisamente en los hechos que motivaron esta sentencia. También me parece muy importante decir que el Tribunal Interamericano ya había en otras sentencias, había desarrollado de manera muy importante una serie de estándares. Ustedes pueden revisar las sentencias de la Corte Interamericana y van a encontrar un desarrollo muy importante, por ejemplo, en materia de derechos de pueblos indígenas, derechos de la niñez, derechos de las personas migrantes. Sin embargo, un tema inexplorado eran los derechos humanos de las mujeres y las obligaciones establecidas en la Convención Belém do Pará. De ahí la frase de la jueza Cecilia Medina de que, bueno, teníamos derechos disponibles desde siempre, pero no habían sido aplicados. Por eso es tan importante Campo Algodonero, por eso después de 10 años seguimos hablando de la importancia de esta sentencia. La Corte Interamericana va a establecer también en esta sentencia a nivel de estándares, va a establecer que el Estado debe reorganizar todo su aparato gubernamental de tal manera que pueda asegurarse el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana y reconocidos en la Convención Belém do Pará. A partir del incumplimiento de la obligación de garantizar, es decir, por no haber adecuado todo el sistema, todo el aparato gubernamental, se consideró que el Estado mexicano era responsable, porque no previno adecuadamente, no investigó eficazmente, lo que llevó precisamente que los casos, hasta el momento de la sentencia y también hasta este momento que estamos grabando el video, pues continuaran en la impunidad. Y entonces, bueno, pues procedió precisamente a hacer un análisis de todo esto que implica o todo lo que tendría que ver adecuado el Estado mexicano para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Entonces, por ejemplo, hizo una revisión del marco jurídico. Para cuando se realizó
el juicio de Campo Algodonero, ya contábamos con una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, con una ley general de igualdad entre mujeres y hombres. Ya se elaboraban presupuestos desde la perspectiva de género. Específicamente para el caso de Ciudad Juárez, ya se habían creado una serie de instituciones para la atención a las víctimas, se habían investigado precisamente los expedientes, se habían analizado los expedientes de lo que en ese momento se nombraba como las muertas de Juárez y que posteriormente, gracias a que la sociedad civil, a que las familias les corrigen, porque le decimos no murieron por causas naturales, las asesinaron. Entonces no son las muertas de Juárez, son las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Ya, insisto, ya había una serie de mecanismos que por supuesto el Estado mexicano no omitió mencionar en el juicio. De hecho, lo argumentó a su favor. Sin embargo, lo que estableció la Corte Interamericana es que si bien contábamos con un marco jurídico importante, como era la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Corte Interamericana le dijo al Estado mexicano, eso no es suficiente. No basta con que los estados tengan una ley o leyes para, en apariencia, garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, si las servidoras públicas, si los servidores públicos que tienen que darle cumplimiento a esa ley no la conocen. Es más, si esa ley no surte los efectos para los cuales fue creada, es decir, si esa ley no tiene su efecto útil. El Estado mexicano no pudo demostrar que los derechos establecidos en esa ley, que la reorganización que considera la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, efectivamente fuera o tuviera su efecto útil. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano había incumplido con su obligación de adecuar su legislación interna a los estándares establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Belém do Pará. Además, la Corte Interamericana señaló que en materia de prevención no podemos hablar simplemente de la difusión de información o la realización de ciertas campañas para considerar que se está cumpliendo con esta obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos. Para la Corte Interamericana, la prevención, entendida en el marco de la Convención Belém do Pará, implica tener una estrategia integral. Es decir, se tienen que prevenir los factores de riesgo y también fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia. ¿Qué implica esto? Que cuando las mujeres acuden a denunciar, efectivamente se inicia una investigación, que el responsable tenga una consecuencia, que las víctimas sean reparadas. Eso implica la prevención. No solamente es dar información, no solamente es difundir, no solamente es hacer campañas. La prevención implica necesariamente que las instituciones funcionen. También la Corte hace un análisis de lo que implica la violencia contra las mujeres y su efectiva prevención. Y esto lo quiero traer a colación porque a veces cuando pensamos en cómo prevenir que ciertas mujeres sean víctimas de violencia, inmediatamente pensamos en protección policíaca. Pensamos que con un policía o con muchos policías las mujeres van a encontrarse seguras o que las niñas van a estar seguras. Y eso, la historia nos deja claro que esto no es así. Por eso, la Corte hace un análisis de lo que implica la prevención desde la perspectiva de género. Y entonces establece que tiene que hacerse que el entorno sea seguro para las mujeres. Se deben detectar los lugares peligrosos, examinar los temores de las mujeres, solicitar a las mujeres sus recomendaciones para mejorar su seguridad. A veces, cuando hablamos en términos de prevención, el contar con calles pavimentadas, el contar con alumbrado público adecuado, a veces eso hace la diferencia entre evitar o no un crimen, por ejemplo, de índole sexual.
La prevención, dice la Corte Interamericana, retomando criterios del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, establece que la prevención debe de ser un elemento explícito en la planificación urbana y rural y en el diseño de los edificios y las residencias. Forma parte, dice la Corte, de la labor de prevención el mejoramiento del transporte público, el camino que utilizan las mujeres, por ejemplo, hacia las escuelas, hacia los trabajos, hacia las fábricas, etc. El generar entornos seguros para las mujeres hace que la prevención sea una realidad. Es esa prevención, insisto, desde la perspectiva de género. Ahora bien, en materia de investigación, la Corte señala, y esto es interesante señalar, a partir precisamente del análisis del contexto, la Corte identifica, como ya les mencioné, que los casos de Laura, de Esmeralda y de Claudia no eran casos aislados, sino que se dan en una situación estructural de violencia en contra de las mujeres y las niñas en aquella localidad, me refiero a Ciudad Juárez, y que lo vivido por Esmeralda, por Laura y por Claudia, en realidad ya formaba parte de un patrón. Por eso la Corte dice, para que efectivamente puedan resolverse esos casos, se tienen que investigar y resolver básicamente todos los casos de violencia contra las mujeres, especialmente los de feminicidios. La Corte señala que la impunidad es en sí misma una causa de la continuidad, pero también es una consecuencia de la violencia estructural en contra de las mujeres y las niñas. Por eso dice la Corte Interamericana que hay una obligación en determinados contextos cuando esta violencia es generalizada, hay una obligación de actuar con debida diligencia, pero de manera reforzada frente a este tipo de contextos. ¿Qué implica esta investigación reforzada por parte de los estados? Precisamente entender los contextos, precisamente que los estados tienen que hacer esfuerzos adicionales en la investigación y en la sanción de los responsables. Y aquí una primera pregunta que debería surgir es, bueno, esta obligación reforzada no la tendrían que tener los estados frente a cualquier persona que está sufriendo una afectación a su integridad, a su libertad, hacia su vida. Y debo decirles que no, o sea, hay una obligación general para investigar y sancionar, eso es claro. No importa si están asesinando a una mujer o a un hombre. Sin embargo, la Corte determina que existe esta obligación reforzada frente a los casos de violencia contra las mujeres, que por supuesto abarcan los asesinatos por razones de género, porque es fundamental que analizando el contexto de discriminación, de opresión histórica que han sufrido las mujeres y las niñas, resulta fundamental que el Estado envíe un mensaje. ¿Un mensaje a quiénes? Por un lado, a la sociedad, donde se señale enfáticamente que la vida de las mujeres importa, que no se puede justificar de ninguna manera esa violencia. Y por otro lado, enviarle un mensaje de protección a las propias mujeres y a las propias niñas. ¿Qué pasa cuando un Estado no está investigando y no está sancionando en cumplimiento con esta obligación de debida diligencia reforzada? Pues que manda un mensaje de aquí se puede violar, se puede asesinar, se puede violentar mujeres y niñas, no pasa nada. Y a las mujeres les envía un mensaje de absoluta desprotección. Cuando analizamos precisamente lo que ha pasado en los últimos años, por lo menos en esta década, a partir de Campo Algodonero, donde el Estado mexicano efectivamente no ha dado cumplimiento cabal a esta sentencia, particularmente a lo que se conoce como las garantías de no repetición, precisamente nos lleva a identificar que al estar el Estado mexicano de manera reiterada
no cumplir o de incumplir sus obligaciones de investigar y de sancionar la violencia contra las mujeres, pues lamentablemente nos damos cuenta de que ese es el mensaje que ha mandado. Aquí se puede violar y asesinar mujeres, no pasa nada. Y eso, pues en eso da cuenta, yo sé que suena muy trágico, pero de eso da cuenta precisamente el incremento alarmante que ha sufrido y que viene sufriendo año con año esta violencia en contra de las mujeres y las niñas. También Campo Algodonero establece una clara vinculación entre el incumplimiento que hay de los deberes de adopción de políticas públicas, de mecanismos idóneos y efectivos de protección judicial, de la adecuación normativa con las circunstancias que contribuyen a que las instituciones públicas no logren prevenir ni evitar los crímenes. Ese incumplimiento es directamente proporcional al incremento de los crímenes de acuerdo a la propia Corte Interamericana. Y hay algunos aspectos más que me parece importante resaltar de esta sentencia. Va a ser la primera vez donde la Corte Interamericana, donde este Tribunal Internacional se pronuncia sobre el uso de los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Pues estas preconcepciones, estas generalizaciones que se hacen sobre las mujeres, sobre los roles que tienen que realizar, sobre cómo se tienen que comportar las mujeres. Generalmente los estereotipos de género están asociados y refuerzan esta idea de subordinación de las mujeres hacia con los hombres. Estos estereotipos de género en el acceso a la justicia tienen graves consecuencias. Recordemos que uno de los argumentos utilizados por las autoridades para no buscar a las jóvenes desaparecidas era porque aseguraban que se habían ido con el novio o que andaban de voladas. Todo esto documentado también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos son estereotipos de género. Los estereotipos de género tuvieron la grave consecuencia de que no se hiciera nada para poder localizar con vida a las víctimas. Para la Corte fue determinante precisamente la inacción del Estado a partir del uso y del abuso de los estereotipos de género. Por eso, la Corte señala que cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en las políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y en el lenguaje de las autoridades, resulta ser especialmente grave. Recordemos que por el uso de los estereotipos por parte de las autoridades, el Estado mexicano fue condenado a nivel internacional. Otro elemento, y con esto voy a cerrar precisamente este video, es sobre el tipo de reparaciones que establece la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, al igual que en otras sentencias, reconoce que las reparaciones tienen que darse de forma integral. Tienen que considerar no solamente un aspecto económico, es decir, ese sufrimiento que vivieron no solamente las víctimas directas, sino también sus familias, tiene que ser cuantificado y tiene que ser pagado por parte del Estado mexicano. Pero esas reparaciones no solo abarcan lo económico, sino hay una serie de medidas que tiene que adoptar el Estado mexicano. Y para ello identificó que hay una serie de medidas de satisfacción, por ejemplo, la publicación de la sentencia en medios de comunicación, por ejemplo, la publicación de la sentencia en las páginas oficiales del gobierno, la difusión, digamos, de los resolutivos más importantes de la sentencia y, por supuesto, también de algunas consideraciones, particularmente de los hechos que motivan la misma. También señaló el deber de las autoridades de ofrecer una disculpa pública a las familias de las víctimas y también estableció una serie de medidas o garantías de no repetición, en las que incluyen la capacitación, la instalación de un banco de datos de información genética, una página de internet que concentre los casos de las niñas, de las mujeres desaparecidas, en principio en Ciudad Juárez, y otra serie de medidas, por ejemplo, en términos de rehabilitación para las familias que han sufrido tantos años por la pérdida de sus hijas. Pero también
la Corte hizo una aportación en términos doctrinales muy importante. La Corte señaló que para las violaciones que se habían documentado, para el tipo de hechos que formaba parte de la sentencia, no bastaba, digamos, con utilizar esta fórmula que surge del derecho civil, que es la restitutio in integrum, es decir, regresar las cosas como estaban antes de la violación, sino que se tienen que realizar las reparaciones desde una vocación transformadora, atender las causas estructurales que colocaron a esas mujeres, a estas jóvenes, a estas niñas, en esa condición de vulnerabilidad que permitió que fueran víctimas de violencia de género. Por eso, todas las medidas reparatorias tendrían que ser implementadas por el Estado mexicano precisamente desde esta vocación transformadora, atendiendo las causas estructurales. Esta es la primera sentencia donde este tribunal internacional, donde la Corte Interamericana establece justamente esta nueva visión que debe de acompañar este tipo de sentencias que están motivadas por violencia contra las mujeres y las niñas, en el caso de Campo Algodonero, cometidas en nuestro país. Muchas gracias.